Números capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni. De Dan, Aiser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por sus descendencias, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, de sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba,
todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de Israel, fueron todos los contados 603.550. 603.550. No se les olvide esa cifra, la vamos a tener que nombrar varias veces. Fueron todos los contados 603.550. Bueno, leímos hasta el versículo 46. Ahora, ¿qué importancia tiene esto que acabamos de leer? Que aparecen muchas cifras, ¿no? Aparecen cifras, pero importante la suma, lo que aparece al final. 603.550. Pero bueno, no sé si se dieron cuenta, ¿qué tribu no se nombró? No sé si se dieron cuenta. Aquí estábamos leyendo las tribus, pero hubo una tribu, bueno, primero que todo, las tribus no se nombraron en orden. No sé si se percataron ese pequeño detalle, esa característica. Para darse cuenta si se nombraron en orden o no, pues tendrían que conocer cuál es el orden en el cual nacieron los hijos de Israel, de Jacob. Los levitas, efectivamente, los levitas. Sí, los levitas. Veo que sí, más de uno ya sabía. Sí, los levitas no se contaron. Los levitas no se contaron, efectivamente. Y sí se dieron cuenta de esa parte, ¿no? No aparecen en orden. No sé si ya todos se sepan de la tribu de Leví, los sacerdotes, exacto. Así por eso, como eran sacerdotes, ellos no se contaron, fueron apartados para Dios. Recordemos que Moisés dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y solamente la tribu de Leví se juntó con Moisés. Ellos estaban participando de lo mismo que estaban participando todos los otros que estaban haciendo. Todos estaban, incluyendo la tribu de Leví, todos estaban adorando el becerro. Y no solo eso, sino que estaban danzando, embriagándose, teniendo un desorden total. Era como un carnaval. Actualmente llaman ese tipo de cosas que llegó a ser las 12 tribus que llegaron a ser cuando Moisés subió por las 2 tablas y por las instrucciones para hacer el tabernáculo. Cuando Moisés subió y cuando él bajó, él como encontró al pueblo en un carnaval. Estaban en un carnaval. ¿Sí? Y sabemos lo que pasó. Sabemos lo que Dios dijo, lo que Moisés les dijo. Hoy os consagraréis. Tome espada y cada uno vaya, mate a su hermano, a su pariente cercano, así.
Sé que esto para algunas personas es terrible cuando se mira con la óptica humana, únicamente mirando, uy, pero terrible, no entiendo por qué en la Biblia aparece de esa manera, terrible, terrible, así. De ellos son los diezmos, efectivamente. Precisamente hoy, casi no leo los comentarios, pero alcancé a leer ese comentario, llama la atención porque hoy precisamente alguien me estaba preguntando sobre los levitas, que es el tema que hoy no aparece, hoy no aparecieron acá los levitas, hay ausencia de los levitas, pero es precisamente los diezmos. ¿Quién dio los diezmos? Alguien me preguntó de esta manera, alguien me dijo, ¿el diezmo debemos dar o no debemos dar diezmo según la Biblia en la actualidad, según el Nuevo Testamento? Porque según el Antiguo Testamento sí sabemos, ¿no? Sabemos en el Antiguo Testamento. Pero ahora otra pregunta. Aparte de que si en el Antiguo y en el Nuevo, otra pregunta. También el diezmo no fue abolido porque era parte de la ley, así me preguntaron. Y yo le dije a la persona, ¿tú estás seguro que era parte de la ley? ¿Sabes si era parte de la ley? Y la persona pues no me pudo contestar, pero automáticamente dijo, fue abolido. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús no vino a abrogar la ley. La palabra dice que la ley es buena. ¿Cuándo? Si se usa legítimamente. ¿Cuándo no se usa legítimamente? Cuando se usa como las personas que estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Esas personas, en esa época, ellos se levantaban temprano, leían la Biblia, oraban, ayunaban y hacían muchas de las cosas que hoy en día se suelen hacer en la mayoría de las iglesias. Ellos hacían exactamente lo mismo. Pero, ¿qué gritaron frente a nuestro Señor Jesucristo? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Curiosamente ellos toda su vida fueron preparados para recibir al Mesías, para esperar al Mesías. Pero cuando lo tuvieron, no lo reconocieron. Y no solo no lo reconocieron, sino que lo desecharon. Menospreciaron al autor y consumador de la vida. Pero Jesús les dijo, yo para esto he venido al mundo. Ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Sino que tenía que suceder de la manera que sucedió. En la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ah, ¿todo fue mandado? Sí. Todo cuanto sucede, a nuestro punto de vista, parezca feo, parezca bonito, parezca desagradable, parezca agradable, todo lo que ha sucedido es porque está en las manos de Dios. Cuando una persona no sabe este secreto de que todo cuanto sucede es porque Dios así lo permite, hay personas que experimentan queja, dolor, rabia, ira, estrés, y por consiguiente una persona que experimente estrés, rabia, ese tipo de cosas, esa persona se va a enfermar, su vida va a ser muy corta. Pero curiosamente, ¿quién quiere experimentar ese estrés? Nadie, nadie. Así, ¿quién quiere experimentar estrés para enfermarse? Para que le dé una enfermedad mortal rápido. Para que, no sé, el páncreas, el hígado, el corazón se les detenga, dejen de funcionar y la persona muera rápidamente. ¿Quién quiere una vida así? Nadie. Pero las personas, cuando no consideran a Dios, sufren precisamente porque creen que algo ellos debieron haber hecho para que no pasara lo que pasó. Cuando una persona ya sabe que todo está en las manos de Dios, esa persona descansa, no mantiene comparándose con los que tienen más dinero, con los que tienen mejor estatus, con los que tienen fama, con los que tienen etcétera, etcétera. No, ¿por qué? Porque está donde Dios le puso, haciendo lo que Dios le está permitiendo que haga. Nada podríamos hacer si Dios no lo permite. Precisamente, nosotros sabemos en la historia de Naamán, 2 Reyes capítulo 5, aparece una sierva, ¿sí? Sierva es lo mismo que ser esclava. Y esta sierva, no sé si ustedes se acuerden, una característica de ella, y es que Siria e Israel tenían conflicto. Y viendo a esta muchacha, la atraparon los sirios, se la llevó Naamán para que sirviera en su casa. Estando ella en la casa de Naamán, ¿cómo ella se habrá sentido? ¿Cómo se siente una persona cuando ha sido capturada para ser esclava? Bueno, eso es algo que muy pocos pueden decir. Yo lo he experimentado, casi nadie. Pero ¿cómo se siente una persona si fuera capturada por los enemigos y fuera convertida en esclava?
ella habrá clamado, habrá orado y le habrá preguntado a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Si yo desde que nací te sirvo a ti, yo creo en ti, toda mi casa es temerosa de Dios. Dice la palabra que los ojos de Dios están sobre los que le temen. Si ella como por haber sido cautiva, ella se habrá preguntado de esa manera: ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero nosotros sabemos que tenemos la historia acá completa, el panorama completo. En algún momento a ella le debió haber llegado gozo a su vida. Ella debió haberse dado cuenta, no sé si ustedes sepan, pero algo que es, sobre todo de culturas y de ideologías muy cultas, usan la expresión eureka, ¿sí? Eureka. ¿Qué significa cuando alguien dice eureka? Que encontró, así como que se le prendió un bombillo, ¡pum! Ya entendió por qué. Ella debió haber entendido por qué Dios le permitió que fuera cautiva. Así como en el mismo caso de José, José fue vendido como esclavo y por sus hermanos, directamente por sus hermanos. Pero José, él estando ya en Egipto, cuando fue nombrado gobernador, él entendió: ah, ya sé, para esto fue que Dios me trajo a Egipto. Igual, ¿qué pasó con ella? Ella entendería para qué fue que Dios la llevó a Siria como esclava. ¿Cómo se daría cuenta ella? En esa época estaba el famoso profeta Eliseo. Ya miramos la historia de cuando Eliseo estuvo bien fuertemente unido a Elías y no se le quería separar. Habían otras personas que seguían al profeta, seguían al siervo de Dios, pero lo seguían de lejos. Pero Eliseo no. Eliseo seguía al siervo de Dios muy de cerca, muy de cerca. Aunque los hijos de los profetas sabían que ya llegó el momento en el cual Dios se iba a llevar a Elías, pero Eliseo no se separó, no se separó. ¿Y qué recibió? Una doble porción del Espíritu, porque eso fue lo que él pidió. Dura cosa había pedido, ¿sí? Pero si lograba ver cuando fuera llevado, así, ¿no? Así fue que, así está escrito, ¿no? Pero entonces estaba este profeta Eliseo, estaba el gran profeta Eliseo. Y esta criada, ella, cuando se le prendió el bombillo, eureka, ella que se dio cuenta: si Naamán va donde el siervo de Dios, si va y lo busca, el siervo de Dios orará por él y él sanará de su lepra. Y cuando él sane de la lepra, como el general Naamán era delante del rey de Siria, era la persona sobre la cual él se apoyaba. El rey de Siria estimaba a Naamán, lo tenía en gran estima. Eso está cuando leemos el versículo 1 de 2 de Reyes capítulo 5. Vamos a leer ese versículo. 2 de Reyes capítulo 1, versículo 5. Ahí aparece toda la historia de Naamán, pero sobre todo el versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La parte final del versículo es triste, ¿no? Sí, es triste, porque la parte final que dice, pero leproso. Ya algunos saben, la lepra es sombra ¿de qué? Del pecado. La lepra insensibiliza. La lepra tiene esa característica, que las personas que la padecen no tienen sensibilidad. Pueden quemarlos, pueden prender llama y quemarles la piel y ellos no sienten. Eso hace la lepra, insensibiliza. El pecado, ¿qué hizo en el ser humano? ¿Qué hizo en la humanidad? Insensibiliza a las personas. ¿Las personas se dan cuenta que es pecado? No se dan cuenta que es pecado. Para eso es que Dios nos dio la ley. Ayer lo miramos. Donde la ley abundó, ¿para qué? Para que abundase, ¿qué cosa? El pecado. La ley se introdujo. Así dice más exactamente Romanos 5:20, que fue el versículo que consideramos ayer. La ley se introdujo
para que abundase el pecado. Entonces, cuando la ley dice no hagas, la persona se va a dar cuenta, eso que dice la ley no hagas, la persona lo hace. La ley dice y haga tal cosa, y eso no lo hace, lo deja para después, realmente no lo puede hacer. Lo que dice haga, no lo puede hacer. Lo que dice haga es en sentido positivo, lo que dice no haga es en sentido negativo. Toda la ley, las 613 estatutos, preceptos, mandamientos, todos son mandamientos realmente. Pero todos los mandamientos fueron dados 365, el mismo número que tiene un año, y 284. Bueno, no estoy seguro ya de la suma. Ahora creo que me confundí un poquito. Voy a hacer la suma. Voy a hacer la resta. Sé que son 613 en total, ¿no? Entonces, 613 menos 365. 248. Yo dije 284. Disculpen. Son 365, o sea, volteé dos números. Yo dije 84, pero debí haber dicho 48. En la Biblia aparecen en total 613 mandamientos. Realmente son 613. No solamente 10. Ya ayer hablamos sobre eso. Ayer varias veces enfatizamos. No son... Cuando las personas piensan en mandamientos, piensan en los 10 mandamientos. No. Mandamientos son 613. Si quieren saber cuántos mandamientos hay, busquen a los judíos. Ellos desde niños los han educado para que escudriñen los mandamientos. Ellos saben muy bien. Por eso Jesús los puso como un referente. Jesús dijo: si vuestras justicias no fueren superiores a la de los escribas y fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. Entonces, las personas quieren saber sobre la ley, quieren saber bien sobre los mandamientos, hablen con un judío. Yo les estoy dando el resumen. Son 613, de los cuales 365 son en sentido positivo y 248 ¿sí? son en sentido negativo. Sentido negativo, no hagas, no hagas, no hagas. Es al revés, qué pena, lo dije al revés. 365 son negativos y 248 son en sentido positivo. Negativos son no haga, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga. Positivo, los 248 son debes hacer, debes hacer, debes hacer, debes hacer. Pero ya sabemos también, ¿no? Las personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque realmente nadie puede ser salvo por medio de las obras de la ley, porque la finalidad de la ley no es que una persona se justifique delante de Dios por medio de la ley. La finalidad de la ley ya la sabemos. El versículo que miramos el día de ayer, Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice: la ley se introdujo para que abundase el pecado. Contrario a lo que enseñan en las iglesias. En las iglesias enseñan la ley es para que las personas dejen de pecar. Es lo opuesto. Son dos cosas opuestas. Son dos cosas totalmente opuestas. Pero bíblicamente es para que abunde el pecado. ¿Por qué? Cuando el pecado acrecenta en una persona, la persona peleando con el pecado, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con una persona que está peleando con el pecado, pero el pecado crece? Esa persona pierde ante el pecado. Si la persona peleando contra el pecado pierde, esa persona puede recibir misericordia. Lo que le pasó a la mujer sorprendida en adulterio. Ella fue derrotada, totalmente derrotada por el pecado. La ley demandaba, ella debe morir. La ley la llevó por ella estar en la condición de no tenía ninguna posibilidad más que la muerte. La ley la dejó muerta y la ley la llevó muerta, la llevó delante de Jesús. Si no hubiera estado nuestro Señor Jesucristo, a ella la hubieran apedreado. Pero la llevaron delante de nuestro Señor Jesucristo. Parece que la llevaron ellos. No, la llevó la ley. La ley fue la que llevó a la mujer delante de nuestro Señor Jesucristo, a la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, cuando una persona pelea contra la ley, es decir, hay personas en diferentes religiones, diferentes iglesias, pero no todo el mundo se complica con el pecado. Muchas personas no le ven ningún problema. Ustedes conocen la historia de Martín Lutero. Hay libros, muchos libros, hicieron una dramatización de la vida de él, que sintetiza mucho de lo que está escrito en los libros sobre Martín Lutero. Pero él tenía una carga muy fuerte por el pecado, porque él veía que de él continuamente salía lo contrario a lo que dice la ley. La ley dice no mentirás, y él decía de vez en cuando mentiras, y él se daba cuenta. La ley dice no codiciarás, y él se daba cuenta que era una máquina de codiciar.
La ley dice, cualquiera que mira a una mujer se convierte en adúltero y los adúlteros no entran al reino de los cielos, y él codiciaba. Entonces Martín Lutero estaba encerrado por la ley y él estaba atormentado por la ley. Él estaba atormentado. Solamente que hacía falta que él se encontrara con nuestro Señor Jesucristo. Porque la finalidad de la ley, ¿qué es? Sí, efectivamente la finalidad de la ley es que una persona quede totalmente derrotada para que pueda llegar a los pies de Cristo. Cuando a Martín Lutero le soltaron los originales, que no se los habían soltado a nadie, le soltaron los originales para que él no se preocupara tanto y más bien enseñe teología. Le iban a decir exactamente qué tenía él que enseñar, pero le soltaron los originales. Cuando él empezó a leer, porque mientras estaba como monje, pues él estaba aprendiendo cómo leer latín, griego, hebreo. Cuando le soltaron los originales, pues él leyendo, cuando él empezó a leer, él antes de haber estado como un monje, él había estudiado leyes. En esa época muy pocas personas estudiaban. Martín Lutero había estudiado. Es decir, Dios le había dado capacidad. ¿Pero para qué? Dios quería que a través de él nosotros pudiéramos tener en nuestras manos la Biblia. Sé que muchas personas no conocían esto, pero ustedes tienen un ejemplar de la Biblia. ¿Saben por qué llegó? Porque Dios usó a su siervo, a Martín Lutero, para que él saliera como el pez que tiene escamas. ¿Qué pasa con el pez que tiene escamas? Nada en sentido de la corriente para donde la corriente lo lleve. El pez que tiene escamas, nada en contra de la corriente. Martín Lutero era ese pez con escamas. No podía ir para donde la corriente lo llevara. Él tenía que ir en sentido contrario a la corriente. Toda la corriente enseñaba de alguna manera y le decían, las personas que estaban alrededor de Martín Lutero, le decían, no se preocupe, todos nos paramos al frente a hablar de la palabra y a hablar de lo que nos dicen que tenemos que hablar, oficiar un servicio. Nosotros todos vamos y oficiamos un servicio sin preocuparnos, pero usted es el único que dice, no, es que ¿cómo yo puedo, siendo pecador, oficiar un servicio? Y los demás le decían, pues que todos somos pecadores, no se preocupe, vaya y anuncie, haga lo mismo que nosotros, vaya y oficie un servicio. Haga un servicio, vaya, hágalo normal. Si a usted le dicen vaya y hágalo, póngase toda esa vestimenta encima y vaya y haga un servicio. Todos lo hacemos y no nos preocupamos, y usted es el único que se atormenta que porque es pecador. Ahí usted está que sufre porque es pecador, se está enloqueciendo porque es pecador. Pues él, gracias a Dios, la ley se introdujo para que abundase el pecado. Como en Martín Lutero, el pecado creció, lo derrotó. El pecado lo mató. Cuando el pecado cumplió la función, cuando la ley cumplió la función que tiene que cumplir, eso es el uso legítimo, lo que sucedió en Martín Lutero. Cuando la ley cumplió el uso legítimo que tiene que hacer, matar a alguien, matarlo, llevarlo delante de Cristo, dejarlo como el medio muerto. El medio muerto porque recibió misericordia del samaritano. Si el medio muerto hubiera tenido algo de fuerza, no se hubiera dejado tocar del samaritano. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra coloca a un samaritano y a un judío? El samaritano representando a nuestro Señor Jesucristo y al judío representándonos a nosotros. Porque representa a las personas que toda la vida han creído que están caminando con Dios. Pero el samaritano, ¿qué es? Enemigo. Y dice la palabra que Dios, ¿cuándo nos reconcilió con Él? Cuando nosotros éramos enemigos. Esto también muy pocas personas lo conocen. Pero realmente para que una persona reciba la salvación, antes de haber recibido la salvación, era enemigo de Dios. Y casi nadie lo conoce, casi nadie sabe esto. Pero esto fue lo que le pasó a Martín Lutero. Cuando ya le soltaron los originales, pues él empezó a leer, y cuando empezó a leer, empezó a tomar nota. Aquí en la Biblia dice, pero nosotros estamos haciendo lo contrario. Aquí en la Biblia dice así, pero nosotros estamos enseñando otra cosa. Aquí dice que la salvación es por fe, pero nosotros enseñamos que si echan una monedita dentro del cofre y cuando llegue al fondo del cofre y la moneda suene, entonces el alma de mi abuelita va a pasar al cielo. Y las personas daban dinero por su abuelita, por su papá, por su mamá, así. Pero él leía, no, aquí no dice eso. Nosotros estamos cometiendo errores terribles. Martín Lutero hizo 95 tesis. O sea, él empezó a leer y entre más leía la Biblia se dio cuenta, estamos enseñando barrabasadas. Estamos haciendo que toda la gente sea hereje delante de Dios. O sea, hay religiones que usan la palabra hereje
Bueno, ¿contra quién usaron la palabra hereje? Contra Martín Lutero. Pero Martín Lutero, ¿qué descubrió? Todo lo que hemos hecho ha sido una herejía en contra de Dios. Martín Lutero estaba agradecido porque recibió la salvación, porque leyendo la Biblia él recibió la salvación, pero a la vez estaba con un corazón muy lleno de celo porque todo el mundo conociera lo que él había descubierto. Por eso él tradujo la Biblia a un lenguaje entendible para en esa época el alemán. Y después del alemán se tradujo al inglés. Y bueno, ya sabemos, los enemigos de Dios, los que ni siquiera consideran, dicen cualquier cantidad de cosas. Pero gracias a Dios, los que están acá, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí son personas que tienen sed, hambre y sed de justicia. No se preocupen, para eso se creó este perfil, para que esa hambre y sed de justicia que tú tienes sea saciada. Para que tú llegues a ser como los levitas, el pueblo apartado para Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos das. Entre tantas personas que han escuchado el Evangelio, ¿cuántas personas han podido recibir la salvación? Muy pocas personas han podido tener oídos para oír. El común de las personas únicamente están acostumbrados a oírse a sí mismos, oír a sus conciencias. Pero cuando sabemos, la mujer sorprendida en adulterio cuando le iban a tirar piedras, Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la Biblia que ellos, acusados por su conciencia. En ese caso, el creer en su punto de vista los alejó de Dios. Ellos fueron acusados, pero ¿de qué fueron acusados? Ellos se vieron pecadores conforme a la Biblia, ellos se vieron pecadores conforme al punto de vista humano. Si ellos hubieran conocido el corazón de Dios, no podían alejarse de Jesús. Tristemente ellos creyeron en sí mismos, siguieron creyendo en sí mismos. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy puedan cumplir el requisito que tú pusiste. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Padre, te pedimos por todos, ten misericordia. Tú quieres que todo el mundo reciba la salvación. Tú quieres que todo el mundo cambie su camino, es decir, se arrepientan. Todo el mundo pueda dejar de confiar en lo que ha creído como verdadero únicamente porque la mayoría lo hace. Tú quieres que seamos como Martín Lutero, que seamos ese pez con escama, que no es arrastrado para donde va la mayoría, sino que va en contra de la corriente. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan de vez en cuando. No hagan eso de visitarnos de vez en cuando. Valoren la palabra de Dios. Aquí nos está compartiendo algo para hacer sentir bien a las personas y después, tome, pedirles plata. No, aquí no estamos haciendo eso. Nunca les hemos pedido ni les vamos a pedir. Lo que queremos es que reciban la salvación. Nos vemos todos los días, nuestra cita es a la misma hora. En ese momento son las y 33, ya van a ser las y 35, ya van a ser las y 36. Quiere decir que empezamos hace 36 minutos, cuando la hora era 00 en punto. Todos los días nuestra cita es a la misma hora. Escucha la verdad, escucha el Evangelio para que seas libre del pecado. Cuando el Evangelio sea una realidad en tu corazón, vas a ser libre del pecado. Eso te lo garantizo. Solamente ten paciencia, ten paciencia. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Nos vemos mañana. Chao.